Mira, y hoy, 29 de agosto del 2021, ya estamos llegando al final de nuestro estudio del libro de Hechos, que comenzamos aproximadamente hace 2 años en nuestros servicios presenciales, ¿no? Y a través del libro de Hechos, el Señor nos ha hablado grandemente. El Señor nos ha hablado en cada uno de los pasajes, en cada uno de los versículos nos ha hablado. Y definitivamente el libro de Hechos es un libro que vamos a tener que volverlo a estudiarlo de acá a un tiempo, ¿no? Porque es necesario, ya que Hechos nos narra esa parte de la historia bíblica en cómo es que el Espíritu Santo obra a través de su iglesia, ¿no? Cómo es que el Espíritu Santo continúa con el ministerio de Jesús y cómo es que Jesús ciertamente dijo a sus discípulos, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones y yo estaré con ustedes. Pero vemos luego al Señor Jesucristo yéndose en las nubes y uno dice, ¿y no dijo que iba a estar con ellos? Sí lo dijo, pero dijo que iba a venir el Consolador, iba a venir otro igual que él, en nombre de él. ¿Para qué? Para hacerles recordar todo lo que él les había enseñado. Y eso es lo que ha hecho el Espíritu Santo y hace a través del libro de Hechos. Y por cierto, hoy día vamos a ver que el libro de Hechos nunca se cerró. Es decir, la historia de la iglesia bajo la guía del Espíritu Santo no se ha cerrado, continúa. Y eso va a continuar hasta que el Señor venga por segunda vez, ¿no? O hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Entonces, mis hermanos, hoy continuamos con el libro de Hechos. Se termina el libro escrito, pero recuerda, cada uno de nosotros seguimos escribiendo el libro de Hechos con nuestras vidas, porque ese mismo Espíritu Santo que estuvo con los primeros creyentes de Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 2, ese mismo Espíritu Santo está en la vida de cada uno de nosotros y eso es lo que nos ha enseñado a través de este libro. Bien, entonces vamos al capítulo 28. Les invito a que abran su Biblia, capítulo 28, y vamos a leerlo juntos, ¿no? ¿Qué estaba ocurriendo en el capítulo 28? Ya hemos estudiado parte del capítulo 28, ya lo hemos visto hasta el versículo 24, donde Pablo, cómo es que él llegó a Roma, ¿no? Pablo por fin llegó a Roma y cómo es recibido de alguna manera, bien recibido por los hermanos, que ya había hermanos en Roma, ¿no? Ya había cristianos, ya había iglesia en Roma para cuando Pablo llega a Roma. Recordemos que incluso Pablo, antes de ir a Roma, había escrito una de sus epístolas, el cual lo conocemos como la carta a los romanos. 2 años antes, Pablo había escrito esta carta a Roma y justamente en esta carta les decía que está pensando ir a Roma, pero que hay algunas cosas que lo detienen, pero que él iba a ir a Roma. Entonces, ahora él llega y ciertamente hemos visto en los primeros versículos de este capítulo 28 que cómo es que lo reciben, ¿no? Lo reciben a Pablo allá en Roma, es bien recibido, y que también a diferencia de los otros presos, recordemos que Pablo sigue siendo juzgado injustamente desde Jerusalén, acusado injustamente, y Pablo había apelado al César y ahora el César se encontraba en Roma y justamente por eso lo han llevado a Roma, pero esto está dando un cumplimiento a lo que Dios quería hacer con Pablo, ¿no? Entonces, a pesar de eso, dice, todos los demás presos fueron llevados a la cárcel y Pablo fue llevado a una prisión domiciliaria, ¿no? Y entonces ahí vemos Pablo en una prisión domiciliaria, es decir, en una casa, ¿correcto? Entonces, y desde esta casa, dice Pablo, manda a llamar a los judíos que habitaban en Roma, ¿no? Para explicarles su caso de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque en Jerusalén los que lo acusaron fueron los propios judíos. ¿Lo acusaron de qué? De profanar el templo, lo acusaron de haber introducido un gentil al templo y por eso quisieron aprender a Pablo, ¿no? Entonces, pero Pablo fue librado y fue declarado de alguna manera inocente por cada una de las autoridades que pasó, pero como él había apelado al César, ahora está ahí, pero está en una prisión domiciliaria encadenado a un soldado que lo custodiaba todo el día, las 24 horas del día, ¿no? Y dice que estos soldados hacían un relevo cada 4 horas, ¿sí? Entonces ahí está Pablo predicando a estos soldados, predicando a las personas que custodiaban la casa donde él se encontraba. Y por cierto, también vamos a ver al final escribiendo unas cuantas cartas que luego lo va a registrar la Biblia. ¿Dónde lo escribió? Estando en esta prisión domiciliaria de Roma. No por haber cometido un delito, sino cumpliendo un propósito, ¿sí?
Dice entonces, Pablo estaba ahí y manda a llamar a los judíos de la zona, ¿no? ¿Para qué? Para decirle, mire, a mí me han acusado por esto, por aquello, allá en Jerusalén y todo esto es falso. Y los judíos, ¿sabes qué le responden? Le dicen, la verdad, ni enterados de tu caso. ¿No? En otras palabras le dijeron, ni sabemos quién eres tú. Y Pablo de alguna manera está queriendo limpiarse y le dice, no, no te preocupes, no estamos enterados de tu caso. En otras palabras le están diciendo, nosotros no te vamos a acusar porque ni siquiera sabemos tu caso. Porque quienes podrían acusarlo son los mismos judíos, ¿no? Los que han iniciado todo este proceso. Y le dice, no estamos enterados de tu caso, Pablo. Y más bien por lo contrario, aquí hay una secta llamada los cristianos. ¿Qué nos dices que hacen cosas extrañas? Le dicen. ¿Qué nos dices en cuanto a ellos? ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces, más bien le hacen una pregunta de rigor, ¿no? Y Pablo, ni corto ni perezoso, dice el versículo 23, declaraba y testificaba del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles a acercarse acerca de Jesús. Tanto usando la escritura de Moisés, el Antiguo Testamento, los profetas, Antiguo Testamento, ¿no? Y dice que algunos asentían lo que les decía, es decir, algunos movían la cabeza y decían, tienes razón, Moisés habló de este Jesucristo, tienes razón, Isaías, los profetas hablaron de Jesucristo, Pablo, tienes razón, ¿no? Muchos de ellos reconociendo que ciertamente Jesucristo era el cumplimiento de cada una de estas promesas. Pero el verso 24 también dice, pero otros no creían. Pero hay un grupo de personas que decían, este es otro fanático, ¿no? Este es otro, no sé qué está hablando. Simplemente cerraron su corazón. ¿Te das cuenta? Entonces vemos cómo es que no todos van a reaccionar a la predicación del Evangelio. Y cuando digo predicación del Evangelio es la predicación de la palabra escrita, no pensamiento de hombre, sino lo que la Biblia dice. Y eso es lo que Pablo está haciendo. No está enseñando un nuevo pensamiento, él está enseñando lo que la escritura decía. De la misma manera nosotros hoy en día somos llamados no a enseñar nuevos pensamientos, nuevas ideologías, sino a enseñar lo que la Biblia dice. Y siempre nos tenemos que centrar en lo que la Biblia dice, no en lo que dijo tal o cual personaje, sino lo que la Biblia dice. ¿Quién es Jesús? Acerca de Jesús. ¿En quién hay salvación? No lo que la tradición muchas veces nos impone, sino lo que la Biblia dice, lo que la palabra de Dios dice. Los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará jamás. Entonces ahí lo vemos a Pablo. ¿Y qué es lo que va a suceder entonces cuando Pablo ve esta situación de que algunos creían y algunos simplemente no creían? Mira lo que dice el verso 25, que es nuestro estudio de hoy. 25 en adelante dice. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí quiénes, entre los judíos, ¿no? Entre los que habían venido a Pablo, algunos asentían con la cabeza, otros decían, no, no es así. Entonces, Pablo observa esto. Lógicamente, Pablo tenía un amor también por su pueblo, por los judíos, él era judío, ¿correcto? Dice, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Entonces ellos, como no estaban de acuerdo, había una división ahí entre ellos, algunos sí, algunos no, proceden a retirarse. Y Pablo le dice, hey, momentito, un momento, les dice, un momento. Pablo les dijo Pablo esta palabra. ¿Qué les dijo? Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, y Pablo les dice, hey, todavía no se vayan, un momento, tengo algo importante que decirles. Esto que está ocurriendo, esta reacción que está ocurriendo, les dice, ya el Espíritu Santo lo ha hecho a través de Isaías, dijo lo mismo hacia su pueblo. ¿Qué sucedió en los tiempos de Isaías? En los tiempos de Isaías gobernaban reyes que le daban la espalda a Dios, reyes de Israel, por cierto, reyes de su pueblo, por cierto, pero que caminaban a espaldas a Dios, que tenían un gran templo hermoso, pero al mismo tiempo permitían la adoración a falsos dioses en los lugares altos, en otros altares, en otros lugares, en los montes. Y el pueblo, como dicen,
jugaba a doble cachete. El domingo con Dios, o el sábado con Dios, para ellos era el reposo. Los días de la semana con sus falsos dioses. El pueblo tenía una doble vida. Y al ver esto, Dios envía a sus profetas, Isaías, Jeremías. Vienen y les dicen, miren, hay una promesa, tenemos un Mesías, Dios es santo, ¿no? Y comienza a hablar, Isaías sobre todo, habla, ¿no? Sobre Jesucristo, sobre aquel que iba a morir en una cruz, iba a ser molido por nosotros. ¿Y sabes qué sucedió con el pueblo? Muchos de ellos oyeron y simplemente no no hicieron caso a Isaías. Y Pablo le está diciendo, lo mismo está sucediendo ahora, les está diciendo. Pablo les está exponiendo el mensaje de Dios desde la Escritura, pero muchos no están creyendo. Y Pablo les dice, de esto habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres. Y lo le está diciendo a los judíos, no rechacen a Cristo así como sus padres lo rechazaron. No rechacen el mensaje de Dios así como sus padres lo hicieron tiempo atrás. Y los judíos conocen su historia, les está diciendo, recuerda, la palabra de Dios ha venido a ustedes, no le rechacen. Y mira, ¿qué es lo que dijo Isaías? Isaías dijo lo siguiente, ¿no? Eso tú lo puedes encontrar en Isaías capítulo 6, verso 9 al 10, similar a lo que Pablo está citando acá. Esto nos indica que Pablo estudiaba también, ¿no? Dice, ve a este pueblo y diles, eso es lo que Dios le dijo a Isaías. De oído oiréis y no entenderéis. Es decir, me escuchas, pero no entiendes. Sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces. Y viendo veréis y no percibiréis. Ves milagros, prodigios, cómo Dios obra, pero simplemente no lo quieres percibir más allá. Y eso es lo que estaba ocurriendo con estos hombres. Eso ocurrió en los tiempos de Isaías. Vieron el poder de Dios, escucharon la voz de Dios, pero no la obedecieron. Verso 27. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Eso dijo Dios a través de Isaías para su propio pueblo, que su corazón estaba engrosado. ¿Qué significa en corazón engrosado? Calloso, duro. Y eso es orgullo, porque su corazón era orgulloso. De tal manera que Pablo le está diciendo ahora a ellos, de la misma manera están reaccionando ustedes. Están escuchando el mensaje de Dios, lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo acerca del reino. Eso les he enseñado en el verso 24, ¿no? Acerca del reino, acerca de Jesús. Y ustedes no están creyendo. Y le está diciendo, su corazón está engrosado, lleno de orgullo. Espiritualmente están cerrados al mensaje. Verso dice, continúa ahí, ¿no? El verso 27 dice, y con los oídos oyeron pesadamente, tienen pesadez de oír, ¿no? Y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos, simplemente se están cegando. Eso hace la religiosidad, porque la religiosidad no le permitió a los judíos aperturar su fe, su confianza en que Jesús era el Mesías, en que Jesús era el Salvador. Simplemente se cerraron. Dice, y oigan con los oídos y entiendan de corazón. No entendían de corazón. Intelectualmente quizás lo razonaban, pero no lo entendían. Y se convirtieron y yo los sane. Ocurrió en los tiempos de Isaías y estaba ocurriendo ahora en el tiempo de Pablo y ocurre hoy en día. Ocurre hoy también. Muchos escuchan la palabra de Dios y creen, porque la fe viene por el oír y el oír. Y esta palabra, el oír, habla de un énfasis. Aquel que oye realmente, aquel que oye, cree y obedece. De tal manera que la fe no viene solamente porque lo escuchaste. Ah, ya escuché, entonces tengo fe. No, cuando la escuchas, la crees y lo reescuchas y la obedeces. Esa es fe. Y lo mismo ocurre hoy en día. Muchos escuchan la palabra de Dios y dicen, bueno, me parece interesante el mensaje, pero ahí no más. Simplemente viene el mensaje y rebota. Muchos entienden todo, dice sí, pero no quiero obedecer. Orgullo, dureza de corazón. Sí lo entiendo, sí, Jesús, según la Biblia es Jesús, pero déjame seguir con mi tradición. Corazón
orgulloso, tradicionalista, engrosado. Cuando me convertí al cristianismo, porque la Biblia dice, porque entendí la palabra, muchos de mi entorno familiar reaccionaron diciendo, estás traicionando a la familia. Pero yo digo, ¿traicionando en qué? La tradición. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Qué es la Biblia para ustedes? No, es un libro sagrado. La pregunta es, ¿la obedecen? ¿La cumplen? ¿La viven? La Biblia no es sagrada porque lo tengo en un altar ahí y le limpio del polvo todas las mañanas. O porque está abierto en un Salmos 23, Jehová es mi pastor. La Biblia es sagrada por el efecto que causa en la vida de las personas. Porque es poder. Porque es escritura inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir, para transformar la vida de las personas. De nada vale tener mi Biblia debajo de mi almohada para espantar los espíritus, como dicen muchos, si no la abro, la leo, la creo y la obedezco. Eso es cristianismo puro. Este pueblo de Israel se jactaba de tener un Dios, se jactaba de tener la ley, pero estaban rechazando lo que en sí la escritura decía en cuanto a Jesucristo. Y Pablo les dice, su corazón está calloso, está endurecido, ten cuidado. Ocurre hoy en día, ocurre, mis hermanos. ¿Cuál es tu reacción cuando de pronto acudes a la palabra de Dios? ¿Cómo reacciona tu vida? ¿Estás aprendiendo mucho quizás? Quizás estás llenando información a tu mente. La pregunta es, ¿la estás obedeciendo? La obediencia habla de que ese corazón se ha doblegado y está reconociendo que Dios es el que debe dar directriz a nuestra vida, sentido a nuestra vida. La obediencia habla de ello, no mis labios, no solamente diciendo ya sé tanto, ya me conozco tantos libros de la Biblia, no, sino cuánto estoy viviendo de lo que la Biblia dice. ¿Me hago entender? En el mundo secular hay grandes teólogos, muchas personas que saben mucho de la Biblia, pero a pesar de ello no la cumplen, incluso hasta la enseñan y pueden estudiar 7, 8 años, pero si no la viven, ¿de qué vale? Entonces, mis hermanos, eh, definitivamente cuando somos expuestos a la palabra de Dios tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber un cambio de vida. Eso lo llamamos arrepentimiento, cambio de vida. Y eso es lo que hizo Dios a través de cada uno de los apóstoles, a cada uno de sus discípulos en el libro de Hechos, su Espíritu Santo hablando a través de cada uno de ellos y llamando al arrepentimiento a las personas. En ese trayecto, en esa historia de estos 28 capítulos, vimos muchos convertidos, comenzando por Pablo, pero también vimos muchos que rechazaron el cristianismo. Lugares donde Pablo llegó y hubo avivamiento y comenzó una iglesia. Lugares donde Pablo llegó como Listra y terminó apedreado. Lugares donde llegó y terminó preso. Hemos visto de las dos reacciones, de los que escucharon y creyeron y obedecieron y comenzó la iglesia en ese lugar, y de los que escucharon el mismo mensaje, pero simplemente le dijeron, Pablo, sal de aquí, sal de nuestra sinagoga. Y Pablo tenía que salirse e irse al costado y formar la iglesia con los gentiles. ¿Hemos visto eso? Hemos visto. De eso trata el libro de Hechos y de eso trata el cristianismo hoy en día también. Somos llamados a lo que dice Hechos capítulo 1, verso 8. Hemos recibido el Espíritu Santo, tenemos ese poder, ¿para qué? Para testificar. Comenzó por Jerusalén, Judea, Samaria, y ahora estamos en lo último de la tierra. Perú, Pachacútec, Puente Piedra. Y se está cumpliendo Hechos 1:8. Y en cada uno de estos lugares el Evangelio va a ser aceptado y por otro lado va a ser rechazado. Nuestra labor es simplemente dar testimonio, no convencer a las personas. El que va a convencer a las personas es el Espíritu Santo y teniendo como responsabilidad el libre albedrío de la persona, si escucha, la cree o simplemente escucha y dice, paso. No, simplemente dice, bueno, eso no va conmigo. Cada uno hemos reaccionado al Evangelio de maneras diferentes. Verso 28 dice, continúa Pablo, y le dice, sabed pues, les dice,
Entonces, una vez que les ha dicho, no rechacen el mensaje así como sus padres lo han hecho, ahora les dice, mira, sabed pues, le está diciendo, recuerden, entiendan por favor, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios. Y ellos oirán. Y esto trae celo a los judíos. Porque Pablo le está diciendo, tú siendo pueblo de Dios, así como tus padres estás rechazando, así como rechazaron el mensaje de Isaías o el mensaje de Dios a través de Isaías, tú siendo pueblo de Dios, lo estás rechazando y le dice, esta misma salvación es enviada para los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Todos aquellos pueblos que no eran judíos, extranjeros. Ahí estábamos nosotros. Ahí estaba Éfeso, Corinto, Filipos, mismo Roma, todos ellos están ahí. ¿Y sabes qué le dice? Esta salvación de Dios viene también a ellos. ¿Y sabes qué le dice? Y ellos oirán. Y ellos van a obedecer. Y ellos van a creer. Y cierto, ocurrió. Y vemos cómo comienza la iglesia ahora con los gentiles. Comenzó en Jerusalén, 100% judíos, galileos, pero ahora vemos la iglesia expandida, llena de gentiles, más que judíos, adorando a ese Dios de Israel, de quien ellos se jactaban adorar, y vemos adorando y creyendo en ese Mesías, que fue una promesa para ellos en primera instancia, pero que ahora se ha expandido para los gentiles. Y dentro de esos gentiles estamos nosotros. Y ellos oirán, dice, y tú has oído y has creído, y por eso creo que estás esta mañana en este lugar o escuchando este mensaje. Es interesante. Y ahora la iglesia está llena de gentiles. Por eso que el libro de Hechos, nos, todo el libro de Hechos nos ha narrado esa transición que hay entre cómo es que Dios obró a través de un pueblo llamado judío, pero ya en el tiempo del libro de Hechos, después de que Jesús parte y ha llamado a sus discípulos y los ha enviado a predicar a todas las naciones, cómo se da esa transición de cómo Dios usaba a su pueblo judío netamente, ahora comienza a usar un pueblo gentil, comenzando con Hechos capítulo 2, donde viene el Espíritu de Dios sobre ellos y comienzan a hablar en diversas lenguas. Y cómo se da esa transición y ahora el pueblo de Dios es todo aquel que ha creído en el Hijo. Es todo aquel, seas judío o griego, ya no hay dice judío ni griego, ya no hay nada de eso. Todo aquel que cree en el Señor es la iglesia del Señor. Entonces te das cuenta. De tal manera que nosotros de alguna manera hemos sido introducidos al plan de Dios. Por eso es que Pablo luego va a escribir una carta a estos romanos, o ha escrito previamente una carta a estos romanos en Romanos 11:24 y les había dicho, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. Lo que está diciendo Pablo en esa carta es de que los gentiles hemos sido injertados en el buen olivo, hemos sido injertados a la familia de Dios, hemos sido adoptados como hijos de Dios, sin un derecho alguno. Nadie se ganó ese derecho, pero hemos sido injertados. Gloria a Dios, porque estamos ahí. Pero ciertamente Israel va a tener su función, va a tener su función. Pero vemos entonces cómo se ha dado a través de todo este libro esa transición, ¿no? Y ahora por eso que Pedro más adelante va a decir que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿De dónde? Sacado del reino de las tinieblas a la luz admirable. Ese eres tú. Y esto va a traer a celos al judío, porque Pablo le está diciendo, al igual que en los tiempos de Isaías, y ustedes están igual que sus padres, con el corazón calloso, duro. Pero esta misma salvación se ha predicado a los gentiles y ellos sí han oído. Mis hermanos, yo creo que esta parte de la porción, Pablo definitivamente también lo decía con dolor, porque él era judío. Es como de pronto, ¿no? Un padre. Yo soy pastor. Puedo predicar la palabra de Dios 20, 30 años, lo que Dios permita que predique. Y quizás hay personas que transforman su vida a través del mensaje, se acercan a Jesús. Pero me doldría en lo profundo
ver que mis hijos no lo hagan. Habría un dolor. Algo así pasaba por Pablo. Él había predicado en diversos lugares en sus 3 viajes misioneros. Por último, de Yapa, en la isla de Malta, cuando camino a Roma. Y muchos creyeron. Pero ahora se lo expone a los judíos. Y los judíos, ¿qué dicen? Algunos dicen, tienes razón. Y otros dicen, no, mana, no. Entonces, mis hermanos, pero Pablo entiende, ¿no? Entiende que al final esto depende de Dios. Verso 29 dice, y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, ¿no? Esperando quizás Pablo una respuesta diciendo, van a recapacitar, pero se fueron, dice, teniendo gran discusión entre ellos. ¿Hubo cambios? No, no hubo cambio. Simplemente se fueron. Entonces, eso ocurrió en Roma. Pablo cumplió su objetivo, pero ahora se está dando cuenta que Dios lo ha llamado a Roma para seguir expandiendo su mensaje al mundo gentil. Porque si los judíos tenían que creer, ya habían tenido suficiente predicación en el mismo Jerusalén, que por cierto Pablo ha predicado ahí y los discípulos han predicado ahí, y ahí ha ocurrido estos hechos trascendentales: crucifixión, muerte, resurrección y ascensión de Jesús. ¿Te acuerdas un pasaje de los evangelios donde de pronto está el rico y Lázaro, ¿no? Y el rico dice, oh, un poquito de tu dedito, porque agüita, ¿no? Porque tengo, está ahí, dice, quemándose en el infierno. ¿No escuché eso? ¿No? No, no en el infierno, no, está en el Seol, ¿no? Está ahí. Y de pronto cuando dice, no, no hay manera, ¿no? Entonces dice, manda, ¿no? Manda un ángel, alguien que vaya y le predique a mi familia, ¿no? Para que se libren, para que no estén así como yo. ¿Y qué le responden? Y le dice, así fuera Moisés, Abraham a predicarles, simplemente si han endurecido su corazón, no le van a creer. Y eso muchas veces ocurre. No es porque qué tan bonito predicas o qué, sino nuestra labor es llevar el mensaje. Muchos creerán y muchos simplemente por decisión propia dirán, no quiero creer. Pero a ese asunto ya no podemos nosotros cambiar más. Pablo, esto no lo va a desanimar, sino al contrario, él va a continuar con su misión. Verso 30 dice, y permaneció Pablo 2 años enteros en una casa alquilada, en esa prisión, ¿no? En esa prisión domiciliaria, y recibía a todos los que a él venían. ¿Dice a los judíos? No. Ahora vemos a Pablo, una vez hecho nuevamente su trabajo con los judíos, nuevamente vemos la misma figura que ha ocurrido en otros pueblos. Entraba a una sinagoga, de los judíos lo rechazaban, salía al costado y comenzaba una iglesia con los gentiles, ¿no? Y uno que otro judío a veces llegaba ahí y como acompañaba a Pablo. Y aquí está ocurriendo lo mismo en Roma. Él se ha dirigido a los judíos, pero había un rechazo. Algunos han creído. Pero eso no ha hecho que él se desanime y diga, oh, ni mis paisanos me obedecen, entonces ya fue. No, dice, permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que habían de venir. Romanos, corintos, los de F, todos los que vengan son bienvenidos. ¿Para qué los recibiría? Vamos a verlo más adelante. Definitivamente dice 31, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Para qué los recibía? Para seguir enseñando lo que se comenzó enseñando en este libro, el reino de Dios y acerca de Jesucristo. Se dice que Pablo durante estos 2 años que estuvo aquí en esta prisión domiciliaria, ha escrito 4 cartas: Efesios, Filipenses, Filemón, Colosenses. En estos 2 años ha escrito cartas. No se ha deprimido y no ha dicho, oh, estoy en una cárcel injustamente y cuándo me van a juzgar y nada, sino ha seguido cumpliendo su trabajo en esa cárcel, ¿no? Escribiendo cartas, enseñando acerca del reino, acerca de Jesucristo. Después de eso va a continuar, va a ser liberado ciertamente Pablo y va a aprender otros viajes del cual ya no nos narra el libro de Hechos. Se cree que Pablo fue a España incluso y que escribió después de su libertad que le dan, va a escribir primero Timoteo, va a escribir Tito, ¿no? Entonces vemos, y luego va a ser encarcelado nuevamente para luego sí ya ser ejecutado
en su segunda encarcelación, que es aproximadamente en el año 67, el cual ya no nos lo narra el libro de Hechos porque ahí cerró. Pero cierra hermosamente, magníficamente como comenzó el libro de Hechos. Cierra entre comillas porque es un libro abierto. Mira, ve, pareciera que se le acabó el lapicero a Lucas, por así la tinta, y no continuó, ¿no? Pareciera que dijo, voy, tomo un lonche y vuelvo, y ahí quedó. Pero eso trae una enseñanza. El libro de Hechos no se ha cerrado. ¿Por qué? Porque ¿qué es el libro de Hechos? Es el libro que nos narra el ministerio del Espíritu Santo a través de su iglesia. Y pregunto, ¿eso continúa? Definitivamente que continúa, porque eso va a concluir cuando el Señor venga por su iglesia o cuando el Señor lleve su iglesia. Y mientras tanto, ese Espíritu Santo continúa obrando hoy a través de su iglesia. ¿Y quién es su iglesia, pastor? ¿Será la iglesia oficial? Eso dice la tradición. Su iglesia es tal como lo hemos venido aprendiendo. Todo aquel que entregaba su vida genuinamente a Jesucristo. Todo aquel que creía en el evangelio del reino. Todo aquel que reconocía a Jesús como su Señor y Salvador. Esa es su iglesia. Esa es la iglesia del Señor. No es un local, no es un lugar, sino es todo aquel que ha entendido que es instrumento del Señor, tal como sucedió con Pablo. Instrumento escogido me es este. Todo aquel que continúa viviendo Hechos 2:42, perseverando en la palabra, en la oración, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Esa es la iglesia del Señor. Si tú continúas en esa práctica, tú eres la iglesia del Señor. Se sigue escribiendo el libro de Hechos. Tu vida es una página más del libro de Hechos. Ellos cumplieron su función. Así como comenzó el libro. ¿Cómo comienza el libro de Hechos? Jesucristo enseñando acerca de qué? Del reino. ¿Cómo de alguna manera vemos el final de esta etapa de Pablo? Predicando, verso 31, predicando el reino de Dios. Tal como comenzó, vemos que continúa, ni siquiera me gustaría decir termina, sino continúa predicando el reino de Dios. ¿Qué tenían que hacer los discípulos? Ser testigos, ¿no es cierto? Ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Ahora estamos en este último, la tierra simbólico, Roma, donde confluían todas las naciones, potencia mundial. Ahí, hablándose de qué? Acerca del Señor Jesucristo, dando testimonio de Señor Jesucristo. Y eso hemos visto a través de todo el libro de Hechos. A cada uno de los personajes lo hemos visto predicando acerca del reino y predicando acerca de Jesucristo. Acerca del reino a aquellos que no conocen al Señor, para que lo conozcan. Y predicando acerca de Jesucristo, del carácter de Cristo a aquellos que ya lo han conocido, a aquellos que han creído. Y eso lo hemos visto a través del libro de Hechos. Entonces, así como comienza el capítulo 1 enseñando del reino, vemos que continúa enseñándose acerca del reino. Así como decía Hechos 1:8, sed testigos, sigue siendo testigo Pablo acá, atestiguando el Señor Jesucristo. Es interesante, porque les digo, porque todos los personajes de este libro que hemos leído en casi 2 años han tenido un tiempo, muchos ya han muerto, Jacobo, Esteban han muerto, y muchos seguían vivos, pero cada uno de ellos tuvo su tiempo para honrar al Señor, cada uno de ellos. Así como hoy tú tienes ese tiempo, estás viviendo la oportunidad de tu vida, no sé si serán 60 años, 30 años, 50 años, pero es el tiempo en el que Dios quiere que se siga escribiendo en tu vida el obrar del Espíritu Santo, pero a través de tu vida. De ellos ya fue registrado. ¿Cómo se está registrando tu vida hoy en día ante las personas? Las personas están viendo cristianismo puro en tu vida, están viendo que estás dando testimonio de Dios. Y recordemos, para ellos no fue fácil. Vemos a Pablo, Pedro en prisión, a Silas en prisión, Pablo siendo apedreado. Y muchas veces nosotros atravesamos circunstancias difíciles y creemos que Dios nos ha desamparado, cuando Dios en todo momento está al control. Pablo tuvo 24 horas del día, tú también la tienes.
Muchos de esos discípulos del Señor tuvieron familia, tú también tienes familia. No debe ser una excusa para decir, es que por mi familia no puedo. Muy por lo contrario, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese mismo Santo Espíritu que guió a Pablo y a muchos de sus discípulos a través del libro de Hechos, ese mismo Espíritu Santo está queriendo guiar tu vida. De tal manera que no debe haber excusas para continuar escribiendo el libro de Hechos con nuestra vida. Tú eres la siguiente página, mis hermanos. ¿Quién nos ha llamado a hacer? A enseñar acerca del reino a los que no conocen y a enseñar acerca de Jesucristo a los que ya lo conocen. Y cuando digo acerca de Jesucristo, a ser un cristiano genuino, verdadero, perseverando en la palabra, en la comunión, en las oraciones, en el partimiento del pan. A eso nos ha llamado el Señor, mis hermanos, a continuar su obra. El libro de Hechos no se ha cerrado. Tu vida sigue escribiendo este libro. ¿Cómo vas a responder a todo lo que has aprendido a través de estos estudios de hechos? Queda en ti. Puedes responder asintiendo la cabeza y diciendo, ciertamente tengo que dejar guiar mi vida por el Espíritu Santo, o simplemente puedes responder diciendo, no, no va conmigo. Engrosar tu corazón, enorgullecerte, decir, esto se cumple para los predicadores, no va conmigo. Como dicen, la pelota está en tu cancha. El Señor nos ha dado libre albedrío. No quiero que sea el libro de Hechos algo más en mi currículum, decir, yo estudié el libro de Hechos, sino que el libro de Hechos siga estando latente en mi vida, ¿correcto? Que sigamos recordando cada uno de esos pasajes, aplicándolo a nuestra vida. ¿Qué tal si oramos? Padre mío, te doy gracias.